Hola a todos, soy Florencia Ripoll, periodista de La Voz del Interior, y voy a mantener un diálogo para hablar de un tema que nos interesa y nos atraviesa a todos, que es el consumo. Para eso voy a dialogar con una persona que es experta en el tema, Oscar Picardo, un consultor cordobés, creador de la consultora Uno por Uno Marketing Integrado, y que desde hace muchos años asesora grandes marcas de retail, tanto acá en Argentina como en distintos países de la región. Es una persona que conoce a fondo el tema. Y para arrancar, nada mejor que preguntarte, Oscar, ¿en qué está el consumidor hoy en Argentina? ¿Cómo está su ánimo, su billetera y sobre todo, si está comprando, qué está comprando? Hola Florencia. Bueno, en realidad no podemos en momentos de tanta transición, de tanta confusión, de tanto cambio, poder pensar que hay un consumidor, así como no hay un comercio o una empresa. En general, uno podría suponer que hoy el consumidor está recluido, que está en un estado de mayor conciencia que la que tenía en términos de sus decisiones de consumo, que está midiendo mucho más, que tiene un nivel de preocupación y de estrés por lo que significará la salida, con lo cual su comportamiento en la actualidad, y va a durar durante un tiempo importante, es un comportamiento mucho más racional, más conservador, de mayor cuidado. ¿Cuándo crees vos que puede empezar a cambiar esa actitud en términos generales, en el mediano plazo? ¿De qué va a depender y qué puede empezar a cambiar o qué opciones puede empezar a ejercitar de consumo la gente? Eh, yo creo que la salida de esto va a ser una salida con un cambio importante en las decisiones de compra. Me parece que lo que se hizo durante este periodo de cuarentena y lo que dure va a tener un impacto en una continuidad de comprar aquello que es necesario para lo inmediato y de postergar toda decisión de compra que pueda ser postergada sin que afecte de manera significativa la vida. Adicionalmente, no podemos dejar de considerar, ahora sí, ya analizando el mercado en su conjunto, que la capacidad de compra de la sumatoria de consumidores en el mercado se va a ver fuertemente afectada, no solo por las decisiones de compra, sino por la capacidad real, por la disponibilidad real de dinero para comprar. Hay cantidad de factores que van a alimentar una reducción de la demanda en su conjunto. Hay como distintas posiciones, la cuestión económica que mencionabas es clave, pero hay como distintas o como dos grandes lecturas en esto, que esta pandemia va a ser realmente un cambio de paradigma y no vamos a volver a consumir como antes, esta cosa de vivir sin nada o con solo lo esencial en nuestros hogares, nos va a depurar en términos de consumo y entonces va a cambiar el deseo de alguna manera. Y otra lectura que dice que apenas podamos volver a la normalidad, en la medida de nuestras posibilidades económicas, vamos a consumir todo lo que podamos, tratando como de volver a un estilo de vida anterior, recuperar eso, que es lo que todo este proceso nos cortó. ¿Vos por cuál de las dos te inclinas más? Bueno, yo debería separar la respuesta. Yo te diría que desearía que sea la segunda, y ojalá eso termine ocurriendo, pero si nos basamos en esas hipótesis y no nos preparamos para la primera, es probable que existan situaciones imprevistas porque tal vez eso no se dé. Tenemos que considerar que lo que está pasando es algo de una transformación tan grande que yo creo que la palabra transformación o reforma le queda chica. Estamos viviendo una verdadera revolución, así como la revolución industrial cambió el mundo, la revolución de la ciencia cambió el mundo, la revolución tecnológica venía cambiando el mundo. Esto es parte de esa revolución, solo que se produce de una manera acelerada. Las diferencias que existen entre esta situación de transformación, de crisis, para llamarlo en términos de lo que nos está pasando, respecto de otras que hemos vivido, es absolutamente distinta. Creer que esto es el 2001, 2002, es un error. En el 2001, 2002, el consumidor entró a una situación de dificultad, de no poder comprar por no tener dinero, pero no había perdido su deseo de consumo, no se estaba transformando su hábito de compra, con lo cual, tan pronto se recuperó el poder adquisitivo, las personas volvieron a comprar las marcas que querían, volvieron a comprar los
productos que habían postergado pero querían, y no hubo en ese momento más que una gran crisis económica. Aquí vamos a tener, por supuesto, la crisis económica, fruto de que está parada la actividad y no sabemos por cuánto tiempo y con qué salida gradual va a existir, sino que adicionalmente veníamos en un proceso de transformación muy grande de los hábitos, que en este momento se aceleran, tendencias como la incorporación de la tecnología a nuestras vidas, tendencias que se cambian, como por ejemplo las nuevas generaciones tenían una fuerte orientación al consumo de lo inmediato, al bienestar presente, a la gratificación, al disfrute, y eso probablemente se mantenga y sí sea parte de lo que se restituye, pero no podemos descartar que estas nuevas generaciones también han visto que no se puede vivir en el mundo sin alguna previsión, sin algún tipo de ahorro. Entonces es muy probable que comiencen a tomar decisiones en las que sus gastos tengan en cuenta el disfrute inmediato, al que probablemente sí se vuelva, pero mucho más racional, y también a pensar que a lo mejor hay que ir generando alguna situación de previsión. ¿Qué queda en el medio como sándwich? Todo lo que no necesitan las nuevas generaciones y puede ser postergable. A mí me parece que hay industrias completas que deberían revisarse, como por ejemplo la industria automotriz, determinado tipo de industria, las de motos o todas aquellas que son bienes de consumo durable, que perfectamente pueden ser postergadas en el tiempo, las que tienen que ver con actividades de compra de productos que aunque sean de consumo pueden ser postergados, muebles, electrodomésticos, que si bien son durables, están más cerca de un consumo de corto plazo, y mucho más aquellos que tienen que ver con, por ejemplo, indumentaria, o con productos que puedo postergar para 1, 2, 3 meses y no necesito la cantidad que tenía antes en mi placar. Entonces, ahí es donde vamos a ver transformaciones muy grandes en el nuevo consumidor que hoy está choqueado, está golpeado y que además va a tener menos dinero. ¿Y se puede pensar, empezar a anticipar algo por dónde pueden ir esas transformaciones o, o digamos, abriendo como otro ángulo de la pregunta, por dónde puede pasar la oportunidad de reconversión de esos sectores, ¿no? De los bienes suntuarios o de los consumos que pueden esperar, como decías vos? Mira, hoy no es muy fácil decir qué es lo que va a pasar con esto. Todo lo que estamos trabajando son hipótesis y adicionalmente, como te dije en un momento, no podemos decir que el mercado es uno. Hay situaciones en las que probablemente se conformarán grupos, los que salgan de esta crisis con un poco más de poder adquisitivo, los que salgan más golpeados por la situación económica. Tiene mucho que ver en la nueva estructuración, lo que ya venía sucediendo, pero que ahora cobra una fuerza adicional, que tiene que ver con los segmentos etarios. No es lo mismo que la vida te agarre a los 45, 50 o 60 años con tu situación estructurada, a que todavía tengas que terminar de armar parte de tu vida, que todavía tengas responsabilidades familiares. En los estudios que veníamos haciendo, era más importante que una cuestión de pertenencia a un segmento socioeconómico o a un rango etario, era más importante que eso, que por supuesto los millennials, los centennials o las edades tenían su influencia, pero más que eso era, por ejemplo, cómo cambia el comportamiento y las decisiones laborales, de ahorro y de consumo, cuando se conforma el núcleo familiar y aparece un hijo. Es decir, ahí ya los millennials se igualan bastante a las generaciones anteriores, a la generación X, porque bueno, estas cuestiones que segmentan el mercado hace que va a ser imposible pensar en un único mercado. Se van a dar tendencias. Esas tendencias van a ser tendencias de un consumidor mucho más precavido en varios aspectos, no solo en el económico, sino también en qué hacer en su vida. Hay elementos que van a dejar marcada la toma de decisiones respecto de la participación en espacios o en lugares de conglomeración de gente, aun cuando se descubra la vacuna o nos inmunicemos comunitariamente, que es la otra de las alternativas que algunos países han encarado. El modo de vincularnos va a ser distinto, esto alguna mella va a dejar en esas costumbres. Hay actividades completas que están bajo una situación en la que más allá de la salida del coronavirus van a tener una repercusión. Ejemplo,
las actividades de juegos infantiles. ¿Quién va a dejar que su niño vaya a un lugar en donde terminan de tocar otras personas esos elementos y no han sido ingenierizadas entre uso y uso? ¿Y quién se puede imaginar lo que significa la logística de cada vez que un niño tocó una máquina, vaya alguien limpio para que venga otro niño y toque la misma máquina? Hay situaciones de cosas que todavía son impensadas, pero van a tener derivaciones muy grandes, no solo en la actividad comercial, sino en nuestro modo de vincularnos con eso. Los gimnasios, y así como esa podríamos mencionar varios. Das el pie justo para introducir esto que te quería preguntar. Sos experto en la cuestión de shopping, centros comerciales, cómo están cambiando, cómo están evolucionando, hacia dónde están yendo en la región y en Argentina. ¿Cómo los imaginas en ese escenario? En el mediano plazo apenas puedan abrir sus puertas y más allá también. En lo inmediato, yo creo que el otro día, en un diálogo con un colega tuyo de La Voz del Interior también, yo me decía, bueno, ¿qué se espera para el 2020 o qué debemos esperar? Y yo creo que el 2020 la consigna debería ser no morir. El que llegue a sobrellevar esto maltrecho, herido, mejor parado, peor parado, que se dé por satisfecho porque no sabemos cuántos van a quedar en el camino a nivel de organizaciones empresariales. Entonces te diría que todo lo que pase en el 2020 es como sobrevivir. La vuelta a la actividad va a ser de supervivencia y ahí va a haber, me parece, una situación divergente entre aquellos que tienen actividades en donde el consumo se puede restituir más rápido, incluso con prevenciones, respecto de lo que yo te mencionaba antes, tienen actividades cuyos bienes pueden ser, la compra de esos bienes puede ser postergable durante algún tiempo. ¿Qué ocurre? Los que tienen esa segunda situación van a necesitar caja igual que todos y van a salir, desde mi punto de vista, a hacer liquidaciones muy fuertes. Me parece que vamos a ver un periodo de ferias, de liquidaciones, que para el consumidor que tenga alguna capacidad adquisitiva excedente como para aprovechar eso va a ser una buena época, pero en general para quien lo tenga que vivir desde el comercio va a ser muy duro. Entonces, probable alguna actividad al estilo de las que uno requiere para poder funcionar el día a día. Es decir, yo si salgo a trabajar igual voy a tener que consumir algo. Me podré llevar comida del hogar como para ahorrar algo, pero algo voy a consumir y las actividades que funcionan en torno a eso, reducidas por el distanciamiento, reducidas porque mucho menos gente va a ir a trabajar a su lugar de trabajo, incluso porque se están reformateando industrias completas. Yo hablo con colegas de todas las actividades y de varios lugares y todos están pensando en me está sobrando piscina, podría hacer las cosas de manera distinta, entonces las actividades no van a volver igual. El otro día hablaba con amigos de un medio nacional y me decían, sabemos que a la vuelta muchas personas no son necesarias. Entonces, va a haber cantidad de actividades reformuladas en función de haber hecho esta experiencia, y esa vuelta va a hacer que algunos consumos se restituyan de manera más rápida, pero en menor medida, y otros queden directamente postergados. Ese es el gran desafío. En este sentido, los centros comerciales vienen de las dos actividades. Entonces, me parece que van a tener que ayudar muchísimo al comercio. Ya tienen la experiencia en el 2001, 2002, 2003, lo hicieron, saben que en estas circunstancias tienen que acompañar al comercio, porque si no, sencillamente el comercio no es viable. No alcanza con que le reduzcan los gastos de expensas comunes, no alcanza con todos los beneficios y ajustes o acompañamiento que le puedan hacer en los alquileres y en otros gastos. Tienen que ayudarle a vender, tienen que ayudarle a sobrevivir, porque estar no solo en un centro comercial, en cualquier actividad comercial abierto y con venta cero, cualquier gasto es caro. No importa que sea cero el gasto, lo que importa es que haya ventas. Entonces, me parece que el principal desafío de los centros comerciales es sostener a su comercio. Me parece que es pensar en cómo restituir muy rápidamente la afluencia de público para que naturalmente comience a darse una vuelta a una actividad que no va a volver a ser como antes, pero que tienda a una cierta normalidad, por lo menos a saber en qué estadio nos quedamos y cada uno pueda ajustarse ahí después de la transición.
¿Te parece que va a acelerar este contexto, este proceso de apertura, de búsquedas de formatos a cielo abierto, de, digamos, de ese camino que estaban recorriendo los shoppings? Mira, los shopping centers se venían transformando en el mundo. Te diría que en Argentina veníamos un poco más lentos, fruto de que Argentina, con las dificultades de la capacidad de inversiones y de la aplicación de capitales importantes que viene teniendo ya desde hace mucho tiempo, centro comercial es una actividad en donde se requiere un capital importante y eso en Argentina estaba un poco limitado, entonces no se venía dando esa transformación. No tenemos el nivel de competencia que existe en otros países, con lo cual eso también ralentizaba un poco la transformación, pero se venía dando. La búsqueda de un consumidor, el consumidor buscando momentos de distracción, de disfrute y todo lo demás, estaba configurando muy tranquilamente la mezcla comercial. Los centros comerciales orientados hacia ambientaciones distintas, más abiertas, etcétera, también venían un poco relegados. Todas estas transformaciones se van a acelerar, pero fundamentalmente la de la mezcla comercial. Los centros comerciales que estaban cerrados difícilmente se van a poder abrir. No se van a abrir nuevos centros comerciales, con lo cual nos vamos a quedar durante mucho tiempo con los centros comerciales que Argentina tiene, y hay que ver qué pasa con los centros comerciales en el mundo también, que se venían reconfigurando, pero que con esto también les va a cambiar la situación. El tema es que lo que sí va a cambiar muy fuerte, me parece, y es lo que deberían ponerse a analizar de manera inmediata, es cuál es la nueva mezcla comercial, es decir, cuál es el nuevo consumidor, dónde van a estar los consumos, qué van a buscar los consumidores en un centro comercial. Había una tendencia muy fuerte de transformación de centros comerciales en centros sociales o shopping centers hacia social centers. Eso que se venía dando me parece que va a estar acelerado en este momento porque todas las actividades exclusivamente de compra van a ceder un poco a actividades más de encuentro y de decisiones de comprar otro tipo de productos o servicios más relacionados con el encuentro que con el solo abastecimiento. Bien, bueno, me quedo con ese concepto. Social centers y liquidaciones, ¿podemos decir inéditas para lo que hemos visto o en la línea de liquidaciones que hemos conocido en otro momento? Mirá, lamentablemente para el comercio en Argentina tiene que venir liquidando desde hace mucho tiempo, porque no puede simplemente poner su producto y esperar vender su mercadería como si la situación hubiera sido normal en todos los últimos años y más allá de determinados ciclos que tuvimos. Con lo cual el comercio tiene ese ejercicio de liquidar fuerte. Me parece que ahora va a ser una liquidación más fuerte aún, porque van a necesitar caja, van a necesitar vender. El problema es que todos van a salir en la misma situación. Entonces, ahí es en donde puede encontrarse una situación de precios incluso un poco más bajos que los que se hubieran considerado en un momento de liquidación fuerte tradicional. Bien. Bueno, Oscar, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias. Gracias, gracias.